Alguna vez has oído hablar de ella, pero probablemente nunca te detuviste a pensar en su verdadero papel. Ella aparece en una línea discreta de las Escrituras y luego desaparece en el silencio, como un susurro ahogado por la eternidad. ¿Quién fue la mujer que durmió con el hombre más temido de la tierra? La esposa de Caín no era solo una figura olvidada, fue el vientre que dio continuidad a la maldición. Una mujer prohibida, cuya identidad fue enterrada junto con los misterios más oscuros de la Biblia. Y es justamente ese silencio el que grita por respuestas. ¿Por qué la Biblia no nos dice su nombre? ¿Será ese olvido intencional una especie de juicio divino? ¿O hay algo tan oscuro detrás de su historia que el propio Espíritu Santo prefirió ocultarlo? Este video es una inmersión profunda en ese misterio no revelado. Vamos a cruzar los límites de la narrativa tradicional para investigar lo que nadie se atreve a preguntar. ¿Quién fue realmente la esposa de Caín? ¿Y por qué su historia resuena como una advertencia silenciosa hasta el día de hoy? La mujer olvidada de la Biblia quizás sea más relevante hoy que nunca, en un tiempo donde se forman alianzas espirituales peligrosas basadas en la apariencia, el deseo o la rebeldía. Entender esta unión maldita puede abrir nuestros ojos espirituales. Al fin y al cabo, ¿cuántos aún hoy se casan con la maldición sin darse cuenta? ¿Cuántos viven como Enoc? No el que caminó con Dios, sino el hijo de la rebelión. Esta historia es una llave espiritual para discernir lo invisible. Prepárate para un contenido que va más allá de la curiosidad. Aquí encontrarás personajes ocultos de las Escrituras, reflexiones que incomodan y revelaciones que desafían los límites de tu fe. Si amas las curiosidades bíblicas escondidas, este video es un verdadero mapa del tesoro espiritual. Pero no esperes una respuesta lista. Lo que está a punto de ser revelado puede cambiar tu visión sobre toda la genealogía del pecado. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación puede ser el video más impactante que hayas visto sobre Génesis. Y no lo olvides, hay historias que no fueron borradas de la Biblia. Fueron escondidas para quienes tienen ojos espirituales para ver. Y hoy vas a descubrir por qué. La Biblia es un libro que revela, pero también oculta, y una de las ausencias más gritantes es el nombre de la esposa de Caín. Como una mujer que generó una línea maldita, que colaboró con el nacimiento de la ciudad de Enoc, puede ser olvidada por las Escrituras. ¿O será que ese olvido es justamente la forma más poderosa de juicio? El silencio de Dios aquí no es un descuido. Es una sombra sagrada, una advertencia sellada con misterio. La mujer que compartió el lecho con el hombre marcado por la maldición de Dios no tuvo su nombre escrito. Eso ya dice mucho. En el mundo bíblico, los nombres significan identidad, propósito, destino. Cuando un nombre es omitido, algo está siendo escondido o protegido. Fue solo una pieza en el plan del Altísimo, o una amenaza que el propio cielo prefirió borrar. ¿Qué hay detrás de esa mujer prohibida, cuyo vientre daría origen a una generación de rebeldes? Es posible que esta mujer haya sido mencionada en textos apócrifos, tradiciones judías antiguas o incluso teorías olvidadas de la teología. Pero la Biblia, inspirada por Dios, eligió el camino del silencio. Eso nos obliga a prestar atención no a lo que está presente, sino a lo que está ausente. Ese tipo de vacío no es común, está cargado de peso espiritual. Y cuando el cielo calla, el infierno muchas veces intenta llenar el vacío con especulaciones. ¿Será que el propio silencio fue la manera de Dios de proteger a la humanidad, de adorar el nombre de alguien que desafió al cielo? Tal vez. O quizás sea esta una de esas curiosidades bíblicas escondidas donde el misterio sirve de advertencia. La marca de Caín no fue solo física, fue un código de condenación. Y la mujer que lo eligió, que se unió a esa alianza espiritual, fue juzgada sin necesidad de ser nombrada. El olvido, en este caso,
puede ser el mayor castigo. Lo más perturbador es pensar que ella no solo fue olvidada, fue retirada de la narrativa, como un nombre borrado de la historia, como si su existencia fuera un recuerdo incómodo de lo que sucede cuando se elige el amor equivocado. Esa mujer representa a miles que hoy duermen con la maldición sin saberlo. El silencio sobre ella no cierra el tema. Al contrario, es lo que da inicio a la mayor de todas las advertencias espirituales. Y comienza ahora. Caín no fue solo el primer asesino de la humanidad. Fue el primer hombre en cargar en sí el peso de una maldición divina. Después de matar a su hermano Abel, Dios no lo destruyó, sino que lo marcó. Esa marca de Caín no era un símbolo de protección, sino una evidencia visible de su separación de lo sagrado. Rechazado por el cielo y desterrado de la presencia del Señor, se convirtió en el padre de la rebelión espiritual. A partir de él, la humanidad conocería el pecado como herencia. Es en ese escenario sombrío que surge la pregunta: ¿cómo un hombre maldito logró atraer a una mujer? ¿Qué llevó a alguien a unirse a aquel que había matado sangre de su propia sangre? Esa unión maldita entre Caín y su esposa no puede verse como algo romántico. Fue una alianza espiritual entre el exiliado y la osada, entre el marcado y la mujer prohibida. El amor aquí no redime, corrompe. Ese matrimonio no salvó a Caín, solo selló el destino de su descendencia corrompida. Piensa conmigo. Si Caín es la raíz de un sistema de rebelión, ¿qué representa su esposa? Ella no lo eligió por ignorancia. Sabía quién era. Sabía de la maldición de Dios sobre él. Y aún así, decidió unirse a ese legado de tinieblas. Tal vez por pasión, tal vez por desafío, o tal vez por un tipo de amor ciego que se transforma en alianza con el juicio. Ese es el tipo de elección que aún hoy vemos. Personas que rechazan la bendición para seguir el brillo seductor de la rebeldía. Caín, junto a su mujer, levantó una nueva vida. Pero fue una vida fuera de la promesa, un matrimonio fuera del Edén, lejos del soplo divino. Él se convirtió en el arquetipo del hombre que construye civilizaciones con sus propias manos, pero sin el favor de Dios. La ciudad de Enoc no fue fundada para Dios, fue construida como monumento al orgullo humano. Y esa construcción comenzó con una cama compartida entre dos corazones en guerra con el cielo. Mientras Adán y Eva lloraban la muerte de Abel, Caín y su esposa plantaban las semillas de una generación de rebeldes. El contraste es brutal. Una pareja que generó vida dentro del Edén y otra que comenzó una línea maldita fuera de él. Lo que empezó con un asesinato, ahora se volvía herencia. Y en el vientre de aquella mujer crecería el eco de un crimen que el mundo entero pagaría en el futuro. Pero antes de hablar del vientre, necesitamos descubrir quién era ella. Si la esposa de Caín no tuvo su nombre revelado, entonces, ¿quién era ella? La pregunta, que resuena desde hace milenios, encuentra diferentes respuestas en teorías borradas, relatos apócrifos y tradiciones rabínicas poco exploradas. La más chocante de todas es también la más probable. Ella sería una hija de Adán, es decir, hermana del propio Caín. Sí, eso implica un matrimonio entre hermanos, algo que hoy suena impensable, pero que en el contexto de la humanidad caída era una consecuencia del colapso de la creación, un reflejo directo del pecado hereditario. Esa hipótesis es aceptada por muchos estudiosos antiguos, precisamente porque no había otras opciones viables para la multiplicación de la humanidad. Pero el problema no es biológico, es espiritual. Esa unión representaría la fusión de dos linajes corrompidos, donde el pecado no solo se repite, se intensifica. El útero de la mujer prohibida sería entonces el primer laboratorio de la corrupción del alma. La generación de rebeldes nacería no solo de la desobediencia de Caín, sino de la complacencia de una hermana que lo eligió.
El silencio de la Biblia puede ser un escudo contra la normalización del incesto como ciclo del pecado original. Y tal vez por eso esa mujer haya sido borrada del relato, para que su historia no se volviera un modelo a seguir, sino un enigma que debe ser temido. Algunos manuscritos sugieren nombres, como Awan o Luluwa, pero ninguno de ellos carga autoridad bíblica. Lo que nos queda es la niebla, y en ella la pregunta que hiere como espada: ¿qué tipo de mujer acepta ser el inicio de una unión maldita? Más que una esposa, fue una cómplice. Una mujer olvidada en la Biblia, no porque Dios se haya olvidado de ella, sino tal vez porque el juicio del Altísimo haya decretado que su nombre no era digno de ser recordado. Eso cambia la perspectiva. Esta no es solo una historia de amor prohibido. Es el comienzo de una alianza espiritual destructiva, de la cual nacerían figuras como Lamec, el primer polígamo y asesino confeso. Y todo comenzó con una decisión silenciosa: la elección de Caín. Ahora, piensa conmigo, ¿será que ese patrón se repite hasta hoy? ¿Cuántas mujeres peligrosas de la Biblia fueron marcadas no por actos visibles, sino por sus alianzas secretas? ¿Cuántos hombres y mujeres actualmente forman parte de descendencias corrompidas porque entraron en relaciones fuera de la bendición? La esposa de Caín puede estar más presente de lo que imaginamos, no en carne y hueso, sino en actitudes, patrones y decisiones. Y eso nos lleva a algo aún más inquietante. ¿Por qué lo eligió ella? ¿Amor o provocación? La elección de la esposa de Caín no puede leerse como un simple romance ancestral. Ella no se acostó con cualquier hombre. Ella eligió al maldito, al rechazado por Dios, al asesino de sangre inocente, y eso transforma su decisión en algo más profundo que la pasión. Fue deseo espiritual disfrazado, una atracción que coqueteaba con el abismo, un amor que desafía al cielo, sellando no solo una relación, sino una alianza con las tinieblas. Esa mujer miró al hombre que cargaba la marca de Caín y se acercó, no por ingenuidad, sino por algún tipo de identificación. Tal vez veía en él un espejo de su propia rebeldía, o tal vez estaba seducida por el poder oscuro de alguien que había enfrentado al propio Dios y seguía vivo. Esa unión no fue fruto de bendición, sino de rebelión espiritual. Era como si, al unirse, estuvieran gritando al cielo: «No queremos tu aprobación». Hay algo perturbador en historias como esta porque siguen ocurriendo. Todos conocemos ejemplos de amores tóxicos, donde la persona elige lo que es destructivo, sabiendo exactamente lo que está haciendo. Son relaciones que alimentan la carne y matan el espíritu. Eso fue lo que pasó con la esposa de Caín. Ella no solo aceptó la maldición de Dios, se enamoró de ella. Y juntos crearon la línea maldita que poblaría la ciudad de Enoc. La Biblia está llena de parejas así. Piensa en Acab y Jezabel, un rey débil y una mujer dominante que juntos profanaron el altar del Señor. O Sansón y Dalila, un hombre ungido que cayó en manos de la belleza que servía al enemigo. Estas historias son más que dramas antiguos. Son advertencias espirituales vivas, llamando la atención sobre el peligro de unirse a quien carga una marca de condenación. Caín y su esposa fueron el primer reflejo de ese patrón devastador. Entonces queda la pregunta: ¿cuántos de nosotros, hoy, estamos en relaciones que desafían la santidad? ¿Cuántos están casándose con la maldición por impulso, carencia o orgullo? La mujer prohibida que eligió a Caín no murió. Aún vive en los errores repetidos de quien se alía al juicio por amor. Y es ahí donde entendemos: esta no fue solo la primera pareja post-Edén, fue el primer matrimonio contra el cielo. Y el impacto de esa unión aún resuena por la eternidad. Adán y Eva se casaron en el Edén bajo la mirada directa de Dios, pero el matrimonio de Caín y su mujer prohibida ocurrió en el exilio, lejos de la presencia divina.
Fue la primera alianza matrimonial hecha fuera del paraíso, sin bendición, sin dirección, sin santidad. Y eso ya carga un peso espiritual gigantesco. Ese fue el inicio del matrimonio fuera del Edén, la primera alianza espiritual corrompida de la humanidad. Un gesto silencioso, pero con ecos eternos. ¿Qué representa esa unión? Una provocación, una especie de vamos a continuar, aunque sin ti, Dios. Fue un acto simbólico de rebelión sagrada. Si el matrimonio es una institución divina, entonces este fue el primer matrimonio bajo la maldición. No dijeron votos, pero sellaron con el cuerpo una decisión que alejaría aún más a la humanidad de la voluntad del Altísimo. Y el fruto de esa elección fue la ciudad de Enoc, el primer gran proyecto humano sin Dios. Esa pareja no construyó una tienda, construyó una civilización. Caín, con las manos manchadas de sangre, y su esposa, con el vientre de la corrupción, fundaron la ciudad que recibiría el nombre de su hijo. Enoc, no el justo que caminó con Dios, sino el primogénito de la descendencia corrompida. La fundación de esa ciudad no fue celebrada con alabanza, sino erguida sobre el luto y la independencia espiritual. Era el mundo diciéndole a Dios, vamos a continuar sin ti. Aquí tenemos un paralelo sombrío. Caín y su esposa como una inversión de Adán y Eva. Adán recibió una mujer de las manos de Dios. Caín eligió la suya por cuenta propia. Eva fue formada por la obediencia divina. La esposa de Caín surgió de la rebeldía humana. Son los Adán y Eva al revés. El inicio de una humanidad que no nace de la bendición, sino de la transgresión. Y es exactamente en ese punto donde el mundo empezó a alejarse, hasta llegar al diluvio. Ahora, imagina el peso de esa unión. No fue solo una pareja, fue el nacimiento de una cultura, una alianza espiritual maldita que se manifestaría en valores, estructuras, comportamientos y legados. El matrimonio de Caín no creó solo una familia, creó un sistema, una forma de vida donde Dios no es necesario, donde el pecado se hereda y donde el juicio es solo cuestión de tiempo. Pero todo eso comienza con una mujer y una decisión, y lo que ella hizo después lo cambia todo. La Biblia dice que Caín edificó una ciudad y le dio el nombre de su hijo, Enoc. Pero lo que pocos perciben es el papel esencial de la esposa de Caín en ese proceso. Ella no fue solo una figura pasiva, fue cofundadora de la civilización corrompida. Su feminidad, su fuerza, su vientre que generó la corrupción, todo eso moldeó la esencia de la ciudad. La ciudad de Enoc no fue solo un lugar geográfico, fue un símbolo espiritual, el útero de la rebelión colectiva. Imagina la escena. Del desierto del exilio surge un poblado, muros, tiendas, estructuras, pero sin altar. La ciudad nace sin oración, sin consagración, sin Dios. La mujer prohibida, al lado de Caín, participó en la construcción del primer imperio humano sin el toque divino. Fue el nacimiento de una cultura basada en la autonomía, en el orgullo, en el alejamiento del Altísimo. Una ciudad edificada sobre un matrimonio quebrado. Una ciudad generada en el vientre de quien eligió el juicio. Esa mujer, olvidada por el texto sagrado, fue la madre espiritual de la cultura de la perdición. Representa a todas las mujeres que no solo se unen al error, sino que lo multiplican. Su papel en la fundación de la ciudad de Enoc es como el de la mujer de Lot, alguien que lleva dentro de sí la semilla de un mundo que Dios no aprueba. No se trata solo de geografía, sino de ideología. La primera ciudad de la Biblia es, también, la primera expresión colectiva de la rebelión espiritual. Hay algo poderoso y peligroso en la figura femenina en las Escrituras. Cuando una mujer está alineada con Dios, genera vida, sabiduría y liberación, como Débora o Esther.
Pero cuando se une a la maldición de Dios, puede fundar imperios oscuros como Jezabel. La esposa de Caín encaja en ese último grupo, una de las mujeres peligrosas de la Biblia, que ayudó a levantar estructuras que desafían al cielo. Ella no mató a nadie, pero colaboró para que muchos se perdieran, y esa ciudad sigue viva, no físicamente, sino espiritualmente. Está presente en las sociedades que rechazan la verdad, en las culturas que glorifican la fuerza humana y desprecian la dependencia de Dios. La ciudad de Enoc se convirtió en el símbolo de lo que el hombre puede construir sin el Creador. Pero todo eso comenzó con una unión, un matrimonio fuera del Edén, una alianza espiritual perversa y una mujer que eligió fundar el futuro en las sombras de la maldición. El vientre de la esposa de Caín no generó solo hijos, dio a luz un sistema. Enoc, el primogénito, se convirtió en el nombre de la primera ciudad maldita, el símbolo de la civilización sin Dios. Pero no fue solo él. De su descendencia corrompida vino Lamec, un hombre aún más osado que Caín, polígamo, arrogante y asesino confeso. El patrón se intensificaba. Cada generación no solo heredaba el pecado, lo perfeccionaba. Era el inicio del pecado hereditario como cultura. Lamec no tuvo una sino dos esposas, rompiendo otro principio divino. Mató a un hombre y se jactó de ello en forma de poesía. Eso no es solo degeneración moral, es rebelión espiritual celebrada. Y todo eso nació del vientre de la mujer que se atrevió a unirse al hombre marcado. Esa mujer prohibida no solo aceptó la maldición, la multiplicó. Su útero se volvió el suelo fértil de una generación de rebeldes. Un pueblo que no solo ignoraba la voz de Dios, se burlaba de ella. Pero la Biblia da pistas de que esa línea maldita se mezcló con figuras aún más oscuras en el futuro: los vigilantes caídos. Algunos estudiosos sugieren que la corrupción espiritual iniciada por Caín abrió las puertas para el surgimiento de los Nefilim, gigantes que aterrorizarían la tierra antes del diluvio. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Cuando el pecado se convierte en herencia y la rebelión se vuelve tradición, el mundo espiritual responde con manifestaciones grotescas. Ese vientre, olvidado en las páginas del Génesis, puede haber sido el punto de contacto entre el mundo de los hombres y el caos celestial. La esposa de Caín no es solo una mujer misteriosa, es un canal, un portal, un símbolo de la puerta abierta para todo lo que vendría a corromper el plan original de Dios. Y todo comenzó con una elección, una unión, un deseo de amar lo que el cielo había rechazado. El amor que desafía al cielo genera hijos que desafían a la tierra. Sus hijos no fueron profetas, sacerdotes ni justos. Fueron precursores de la ruina. La descendencia corrompida de Caín gritó al cielo y el cielo respondió con juicio. Pero antes del juicio vino la advertencia. Y esa advertencia puede oírse hoy, en medio de las voces de sistemas que aún celebran a Lamecs modernos. El vientre de la corrupción generó una herencia que el diluvio tendría que barrer. Pero la pregunta que queda es, ¿será que esa maldición terminó allí? La maldición de Caín no terminó con su marca. Siguió fluyendo a través de la sangre, como un río invisible de rebelión que pasaba de generación en generación. Y el punto de origen fue el vientre de la mujer prohibida. La Biblia no dice que ella pecó, pero dice con claridad lo que salió de dentro de ella. La descendencia corrompida, los hijos que heredaron el espíritu de desafío, todo eso nació por medio de una mujer que eligió unirse a la maldición. Y eso lo cambia todo. Mientras Eva es llamada madre de todos los vivientes, la esposa de Caín es simbólicamente la madre de los rebeldes. El contraste es profundo y revelador. Una generó hijos que perpetuaron la esperanza de la redención. La otra dio a luz una línea que tendría que ser destruida.
Eso muestra que el pecado hereditario no es solo teológico, es espiritual y existencial. Lo que un vientre genera puede bendecir la tierra o esparcir la ruina sobre ella. Esa mujer cargaba en su cuerpo el ADN del juicio, y al dar a luz hombres como Lamec, sellaba la continuidad de la caída. No por accidente, sino por alianza, una alianza espiritual con el maldito, que se multiplicó en hijos, costumbres, estructuras sociales y civilizaciones enteras. El pecado se volvió cultura. La rebelión, tradición. Lo que comenzó como un acto de amor contaminado se convirtió en una herencia maldita, pasada como un veneno lento y letal. Muchas veces creemos que el pecado es individual, aislado, pero la Biblia muestra que es transmisible, no en el sentido genético, sino espiritual. Hay personas que nacen en ambientes tan corrompidos que ya cargan desde temprano la influencia de aquello que fue generado fuera del Edén. Es como si el error antiguo aún estuviera respirando a través de los nombres que nunca fueron borrados, porque sus consecuencias siguen vivas. Y todo eso apunta de nuevo hacia ella, la mujer olvidada en la Biblia. Y aquí va un enfrentamiento necesario. ¿Cuántos de nosotros cargamos legados espirituales que vienen de decisiones de personas que nunca conocimos? ¿Cuántos nacen en hogares donde el amor ya fue mezclado con la maldición? La historia de la esposa de Caín nos recuerda que lo que parece romance puede ser ruina y que alianzas espirituales equivocadas se vuelven ríos de destrucción a lo largo del tiempo. Pero si esa maldición llegó hasta nosotros, ¿será que aún hay tiempo de romper con ella? La esposa de Caín puede parecer una figura distante, perdida en las brumas del Génesis, pero la verdad es que sigue viva, no en carne, sino en decisiones. En toda relación que comienza sin oración, sin discernimiento y lejos de la bendición, ahí está ella. En los matrimonios sellados por carencia y rebeldía, en los amores tóxicos sostenidos por la ceguera espiritual. Hoy, miles están durmiendo con la maldición, sin siquiera percibirlo, y esa es la advertencia que nadie quiere oír. ¿Cuántas personas se unen a alguien que carga heridas espirituales profundas sin buscar sanidad ni dirección? ¿Cuántos entran en alianzas espirituales peligrosas basadas en apariencia, estatus o atracción momentánea? La mujer que eligió a Caín no fue víctima, fue cómplice. Ella es el arquetipo de quien se alía al maldito y por eso representa mucho más que una figura histórica. Representa decisiones espirituales que aún hoy hacen eco. Muchos viven relaciones donde la presencia de Dios fue excluida desde el principio. Matrimonios fuera de la dirección, alianzas emocionales que son matrimonios fuera del Edén, donde lo que une no es el espíritu, sino el vacío. Son vidas construidas sobre pactos silenciosos con el error. Y la consecuencia: descendencia corrompida, hogares marcados por conflicto, familias edificadas sobre el abismo. La Biblia llama a eso alianza con el juzgado. Y la historia de la esposa de Caín es el ejemplo más antiguo de eso. Esa mujer es el espejo de una generación que cambia el discernimiento por la pasión, que confunde libertad con rebelión, amor con posesión, deseo con alianza espiritual. Y lo más aterrador: muchas veces, el Caín de la historia tiene buena apariencia, habla dulce, pero carga consigo la marca del juicio. Y quien se acuesta con él sin darse cuenta, también la carga. La esposa de Caín está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Y tal vez esté dentro de algunas decisiones que insistimos en llamar amor. Por eso, la pregunta necesita hacerse: ¿con quién te has aliado espiritualmente? ¿Tu relación glorifica a Dios o repite el patrón de la generación de rebeldes? ¿Estás abriendo el vientre de tu vida para el plan de Dios o para la corrupción invisible? El propósito de este video no es solo enseñar, es confrontar, porque muchas veces el mayor pecado no es alejarse de Dios, es acostarse con quien Él ya rechazó.
Y aún hay un detalle sombrío por revelar. Ella nunca fue redimida. En toda la narrativa bíblica hay personajes que caen, pero luego se levantan. Hay redención para ladrones, adúlteros, asesinos y hasta reyes perversos. Pero la esposa de Caín no recibió siquiera una oportunidad, ninguna promesa, ningún reencuentro con Dios, ninguna mención posterior. Solo el silencio de Dios. Un silencio que resuena como un juicio. Una mujer que amó al maldito y fue olvidada con él. Su nombre no entró en la línea de la fe, entró en el olvido eterno. Eso no es solo triste, es una advertencia. El mayor castigo que alguien puede recibir no es el infierno inmediato, es vivir toda la vida lejos de la presencia de Dios y luego ser borrado de la historia. Ella pudo haber sido parte del plan de redención. Pudo haber buscado el arrepentimiento, pero eligió caminar al lado del hombre que desafió al cielo. Y el resultado fue el fin de su línea en el diluvio y el fin de su recuerdo en el texto sagrado. Una mujer que pudo ser recordada, pero se convirtió en un susurro borrado. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Será que existen personas hoy viviendo esa misma realidad? Personas que están respirando, trabajando, sonriendo, pero que ya fueron olvidadas por Dios, porque eligieron alianzas con lo que Él rechazó. El caso de la mujer prohibida muestra que hay momentos en que el cielo deja de insistir. Cuando el amor de Dios es rechazado por demasiado tiempo, solo queda el silencio. Y el silencio a veces es la sentencia, pero no te engañes. El silencio de Dios no fue por falta de poder, fue por justicia. La alianza espiritual que ella formó con Caín tuvo consecuencias eternas, y su grito silencioso aún puede ser escuchado por aquellos que disciernen los misterios de las Escrituras. Es el grito de alguien que eligió al hombre y perdió al Creador, que abrazó el romance y rechazó la redención. Un grito que tal vez en este momento esté resonando en tu espíritu. Y ahora llegamos a un punto final con sabor a lágrima en el alma, porque no es solo una historia sobre el pasado, es un espejo del presente. ¿Cuántos hoy están viviendo alianzas que el cielo jamás reconoció? ¿Cuántos ya fueron borrados de la historia espiritual, pero aún no se han dado cuenta? La esposa de Caín no fue salva, y su fin es un susurro cortante que dice: no todo amor viene de Dios, no toda unión es bendecida, y no todo silencio del cielo es paz. A veces es juicio del Altísimo. La historia de la esposa de Caín nos obliga a mirar hacia lo invisible. No tiene nombre, no tiene voz, no tiene redención, pero dejó un rastro profundo en la línea humana, y tal vez también en nosotros. Porque lo que importa aquí no es solo quién fue ella, sino lo que representa. Ella es el símbolo de decisiones espirituales hechas en la oscuridad, de alianzas construidas fuera de la dirección de Dios, y de vidas que caminan lado a lado con la maldición, creyendo que están viviendo amor. Tal vez el punto más aterrador de esta historia sea percibir que el error no comenzó con un asesinato, sino con una elección relacional, y no terminó con Caín, sino que continuó en generaciones que construyeron ciudades, sistemas y legados fuera de la voluntad de Dios. Todo eso comenzó con un sí dicho en el lugar equivocado, a la persona equivocada, en el momento equivocado. Y si esa es la raíz, tal vez sea hora de mirar nuestros propios frutos. ¿Con quién nos hemos aliado? ¿Qué hemos generado? Es posible que estés en una relación, una amistad, una sociedad, incluso un ministerio que fue fundado como la ciudad de Enoc, sin oración, sin dirección, sin Dios. Y si ese es el caso, el Espíritu Santo te está llamando hoy para discernir. Esa mujer no tuvo oportunidad de volver atrás, pero tú sí la tienes. Puedes romper ciclos, cancelar pactos, cortar herencias espirituales antes de que se conviertan en legados malditos.
El tiempo de silencio puede volverse tiempo de arrepentimiento. Así que ahora te invito a hacer algo diferente. Mira hacia adentro. Pide a Dios discernimiento. Cuestiona cada alianza. Reflexiona sobre cada decisión relacional a la luz de la palabra. La historia de la mujer olvidada en la Biblia puede ser una advertencia profética para tu vida hoy, porque tal vez lo que tú llamas amor sea, en realidad, un camino disfrazado de caída. Y si lo es mejor oír esta advertencia ahora, antes de que el silencio de Dios se vuelva definitivo. Si esto habló contigo, deja aquí en los comentarios lo que el Espíritu Santo te está revelando. Y si conoces a alguien que está entrando en una alianza espiritual peligrosa, envíale este video ahora mismo. Y claro, si quieres más curiosidades bíblicas escondidas, historias no contadas y revelaciones espirituales profundas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja like en este video, porque aún hay mucho misterio siendo revelado y no querrás perdértelo.